Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Por lo menos hay un grupito conectado. Miren, esta semana o en el día de hoy vamos a trabajar la guía de la unidad 2 del módulo esterilización de instrumentos. Vimos la unidad 1 el lunes pasado, hoy vamos a ver la unidad 2. Entonces, en esta unidad, eh, como todavía estamos trabajando el mismo módulo, es el mismo objetivo general y vamos a decir que el específico que vamos a trabajar en esta guía es aplica técnicas de esterilización para equipos usados. O sea, aquí vamos a conocer en esta guía todos los procesos de esterilización, su manejo correcto, ¿verdad? Y lógicamente terminología en sentido general de lo que es el proceso de esterilización. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de algo estéril, eh, ¿qué le, qué le trae como referencia? O sea, ¿qué ustedes entienden por la palabra estéril? A ver, los escucho. Aséptico. Algo aséptico, ¿qué más? ¿No me escuchan? Dígame, Stephanie. A mi pensar, algo estéril sería como algo limpio, algo libre de bacterias, de gérmenes. Algo limpio, algo libre de bacterias o gérmenes. Patricia, que vi que abrió el micrófono. Eso mismo, algo libre de gérmenes o de bacterias. Ok, algo libre de gérmenes. Dijeron algo libre de gérmenes y bacterias, algo limpio, algo aséptico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le llega a la cabeza cuando escuchan la palabra esterilización? Algo desinfectado, dice Milady. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame, Anthony. Creo que o sea, pensándolo bien, estéril, porque está 100% libre de microorganismos, bacterias, virus, todo. Exacto. Dígame, Dominga. No la podemos escuchar, sí. Ahora sí, Ahora sí. yo entiendo por esa palabra, es como cuando se destruyen gérmenes. Eh, Destrucción de gérmenes. exacto, se me fue. Okay. Ok. Entonces, miren, todas las definiciones que ustedes han dicho son buenas y válidas. Todo lo que tiene que ver con el proceso de esterilización. Miren, la esterilización, como ustedes han dicho, es algo libre de bacterias, libre de gérmenes, algo aséptico, o sea, algo limpio totalmente, eh, libre de todo tipo de microorganismos. Entonces, ese proceso de esterilización viene acompañado de otros procesos, o sea, no es que yo tengo un instrumental, por ponerle un ejemplo, eh, que está contaminado y lo llevo a una máquina que se llama esterilizador y ya queda limpio. O sea que no funciona así. Para algo quedar estéril, o nosotros llamarlo que quedó estéril o que quedó limpio, pasa por un riguroso proceso. Y el primer proceso para llegar a lo que es la esterilización de ese instrumental o de ese objeto, en general, es la limpieza. Aquí nos dice que la limpieza es la eliminación física de la sangre, fluidos corporales o cualquier otro material extraño visible, sea polvo o suciedad, de la piel o de los objetos inanimados.
Es necesario limpiar concienzudamente con agua y detergente. Los cepillos dentales duros son adecuados para eliminar el material orgánico de los equipos e instrumentos. Con este paso se eliminará la mayoría de los microorganismos, hasta un 80%. O sea, que cuando nosotros ejercemos el primer paso para esterilizar, que sería la limpieza, cuando digo limpieza, ustedes saben que yo me refiero a fregar el instrumental. Y no tiene que ser con un jabón en específico, aunque sí los hay, sino con jabón de fregar, puede ser un lavaplatos, puede ser jabón de cuava, puede ser con un poquito de cloro el agua, etcétera. Pero ese primer paso, que es la limpieza, oigan, simplemente con detergente, un buen cepillo y agua, eliminamos hasta un 80% de los microorganismos existentes en ese objeto. Ahora bien, cuando digo un 80%, falta un 20%, ¿verdad? Eso no quiere decir que esté totalmente limpio, sino que ya hay un 80% ganado de la pelea, ¿verdad? Falta pelear el otro 20%, ¿verdad? Entonces, ese otro 20, que por lo regular en ese otro 20 quedan bacterias que son mucho más resistentes ¿verdad? Al proceso como tal de la limpieza. Entonces, que debe de ser eliminado a través de los demás procesos, como es la esterilización en frío y luego ya la esterilización en, ya sea en estufa seca o en autoclave. Entonces, el proceso de esterilización, dice el término genérico, significa la eliminación de todas las formas de material viviente, incluyendo virus, bacterias, esporas y hongos. Por lo general, incluyen sistemas de calor o radiación. Constituye el proceso a seguir con los instrumentos invasivos, instrumental quirúrgico y material que va a ser introducido al cuerpo del paciente. O sea que todas las definiciones que ustedes dieron ahorita de la palabra estéril o esterilización son correctos. Entonces, existen varios métodos de esterilización. En este caso aquí, en esta guía, vamos a ver los métodos físicos, pero también existen los métodos químicos. En este caso vamos a ver los medios físicos que nosotros utilizamos para la esterilización y ya en la guía que viene, que es la guía de la unidad 3, vamos a ver los métodos químicos que nosotros utilizamos para lograr un proceso correcto, ¿verdad? De esterilización. ¿Quién me ayuda aquí con la lectura? Adelante. ¿Dónde empiezo, doctora? Donde dice En métodos. métodos. Ujú. Ok. Método de esterilización. Esterilización por medios físicos. Puede conseguirse por calor o por radiación. Lámparas de rayo ultravioleta comúnmente han resultado no ser efectivas contra VIH. El sistema de elección en estomatología es la esterilización por calor húmedo o seco. Calor húmedo. Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en autoclave. Es el método más efectivo y de menor costo para la esterilización. Para esterilizar la mayoría de los objetos o materiales. Si se realiza correctamente. Requiere una temperatura de 121 Celsius a 1.5 atmósferas por 15 minutos. Ok, Calor. aquí me detengo. El calor húmedo, que es lo que nosotros le llamamos autoclave, húmedo porque eh, el autoclave funciona más bien como el sistema de las ollas de presión. De seguro que en algún momento determinado ustedes han tenido la oportunidad de utilizar una olla de presión. Entonces, lo que nosotros le llamamos autoclave
funciona con ese sistema. El autoclave necesita de un líquido especial que es un agua, así mismo se llama, desmineralizada o bidestilada, que también le llamamos. El agua, como su nombre lo dice, desmineralizada, es que está libre de minerales, o sea, que no es como el agua normal que nosotros tomamos por lo regular, sino es un agua libre de minerales, ya que el agua por lo regular contiene, por ejemplo, flúor, contiene calcio. Entonces, ese tipo de minerales tiende a obstruir las válvulas que funcionan como vapor o que vaporizan el agua y tienden a taparlas, y por esa razón se prefiere utilizar agua bidestilada o desmineralizada. Esa sería la palabra, libre de todo tipo de minerales. Entonces, el autoclave, como bien le decía, funciona como al estilo de una olla de presión. Incluso hay autoclaves que parecen una olla de presión. No sé si han tenido la oportunidad quizá de verlos. Ese tipo, o sea, el autoclave, por lo regular viene, dependiendo, claro está, de la casa que lo fabrique, viene con una X cantidad de tiempo. Casi siempre, o sea, no dura 15 minutos. Un autoclave puede durarte de 1 hora a 1 hora y 45 minutos hasta 2 horas también. Eso va a depender, vuelvo y le repito, del ciclo. O sea, él va cumpliendo ciclos. En el primer ciclo, él va calentando, en el segundo absorbe el agua, en el tercero le vaporiza, en el cuarto la seca y en el quinto entonces prepara el autoclave. Casi siempre tienen 5 ciclos en su gran mayoría y van preparando el autoclave para el último ciclo para que pueda abrirse la puerta. Ustedes saben que cuando ustedes encienden una olla de presión, inmediatamente, o sea, coge el vapor, la olla de presión y empieza a funcionar, ustedes no la pueden destapar, ¿verdad que no? Porque tiende a explotar, tiende a lanzar a presión la tapa si intentamos destaparla. Incluso la persona que intenta destaparla han tenido quemaduras de segundo y tercer grado, porque o sea, es fuerte eso, lo de la olla de presión. Entonces, lo mismo sucede con el autoclave. El autoclave no se puede abrir hasta que no termine los ciclos. Va a depender, vuelvo y les repito, de la marca comercial, pero por lo regular, en su gran mayoría, tienen 5 ciclos. Entonces, hasta que ese autoclave no termine sus 5 procesos, no se puede abrir. De hecho, son muy seguros, por lo regular, incluso no te abren la puerta en su gran mayoría. Y si lo intentas abrir, casi siempre terminas dañando el autoclave. No sé si les ha pasado a la muchacha del hospital que están aquí en algún momento, pero no lo pueden abrir hasta que no termine el ciclo. Lo ideal en los autoclaves, o sea, cuando dice que tal vez hay un ahorro en costos, es porque quizás solamente hay que esterilizar una sola vez porque es muy seguro, o sea, es efectivo la esterilización en ese tipo de equipos. Los autoclaves, por lo regular, como le decía ahorita, no terminan en 15 minutos, aunque hay autoclaves que vienen también con una fase express, así lo dice. Por ejemplo, yo estuve en el Cabral hace un tiempecito, creo que fue a principio de este año, que estuve dando un curso allá en el Cabral, y ellos tienen 2 autoclaves tipo express. O sea, ese tipo de autoclave ellos lo utilizan por la gran cantidad de pacientes que ellos ven más, casi ellos ven 200 pacientes al día, no al mes, al día. Ellos tienen 3 tandas por lo regular de odontólogos y tienen casi 30 sillones. Imagínense usted. O sea, imagínense ustedes la magnitud de pacientes que se ven ahí y de odontólogos que hay. Hay casi 100 odontólogos ahí. Ya con eso le digo todo. Como 60 y pico de odontólogos hay ahí trabajando en las diferentes, ¿verdad? Tandas y especialidades. Se ven casi 200 pacientes al día.
Entonces, imagínense ustedes la cantidad de instrumental que debiera de tener ese hospital para poderle dar asistencia a esa cantidad de pacientes. Entonces, ellos lo que hacen es que, por ejemplo, el instrumental de cirugía, que es el que más ellos utilizan, porque es la cosa que más llega al área odontológica, que es traerme una pieza, que un TC molar, que etcétera. Entonces, ellos tienen dos autoclaves, o sea, ellos tienen tres. Ellos tienen dos autoclaves tipo express, así se le llama. Express es que llegan a una temperatura alta, casi a 1500 grados Celsius. Imagínense ustedes, o sea, ya casi derritiendo los instrumentos que lo ponen, pero dura 15 minutos. O sea, ¿qué te garantiza? Que en esos 15 minutos, a esa cantidad de grados, o sea, no quede ninguna forma de vida en ese instrumental. Entonces, usan ese tipo de autoclave, que es un tipo de autoclave que tiene un ciclo especial para poder dar, ¿verdad? Mayor asistencia a todos los procesos y a todos los pacientes que tienen en el área, porque imagínense, o sea, solamente en pensar que tendrían que tener 300 elevadores, 200 pinzas, o sea, es mucho la cantidad de instrumental que deberían de tener para poderle darle asistencia casi a 200 pacientes. Y ponga usted que de esos 200 pacientes, 100 se vayan a sacar una pieza, que casi siempre pasa. O sea, es mucho, en realidad, es mucho. Pero ellos tienen ese tipo de autoclave especial que vienen, son más pequeños, por eso tienen dos, para poder entrar todo el instrumental. O sea, ellos, esos autoclaves, ellos no lo apagan. Esos autoclaves, ellos lo tienen constantemente prendido. 15 minutos salió, 15 minutos otra vez, 15 minutos. O sea, ellos nada más lo apagan cuando salen del área odontológica por la gran cantidad de pacientes. Entonces, en el autoclave normal, el que tiene 5 ciclos, entonces ahí colocan los demás instrumentos como espejos, exploradores, pinza y demás, porque como tienen una gran cantidad de ese tipo de instrumental, ellos pueden hacer un rejuego, ¿verdad? Y pueden darle 1 hora o 2 horas sin problema hasta que esté para seguir el trabajo. Continúa, Patricia. Pues Patricia, Calor, ¿eh? o sea, yo no te Sí, estoy fui yo. viendo, pero se te conocí la voz. Sí, fui yo. Calor seco. La otra Patricia no está. Color seco. Se logra por conducción de calor desde la superficie externa del artículo hacia las capas internas. Los microorganismos mueren por quemadura lenta de sus proteínas. Demora más que la esterilización a vapor. El calentamiento es más lento sin humedad. Usar este método solo para artículos que pueden soportar una temperatura mayor a 160 grados Celsius en un tiempo no menor de 60 grados. Las agujas y los instrumentos con borde cortantes como limas para endodoncia, agujas de sutura deben esterilizarse a temperaturas no mayores de 160 grados Celsius. Mayores temperaturas disminuyen el filo de los bordes cortantes. Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se alcanza la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes relaciones de temperatura-tiempo. 60 minutos, 170 grados, 120 minutos, 160 grados. Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o tenazas estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos igualmente estériles. Ok. Miren, la diferencia entre lo que es el autoclave y la estufa seca es que en la estufa seca, por ejemplo, no se pueden entrar todo tipo de instrumentos ni objetos plásticos porque lógicamente la estufa seca funciona muy parecido a lo que es un horno eh, de una estufa, o sea, que trabaja por resistencia, el calor realmente, entonces todo lo derrite. Ustedes no pueden entrar objetos plásticos dentro de un horno, o sea, dentro del horno de una estufa,
porque ustedes saben que se va a derretir, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede, e incluso así mismo también le llamamos hornito a las estufas secas. Se han descontinuado un poco porque se dice que no es tan efectiva la esterilización y como ahí dice también, los instrumentos que tienen borde cortantes como las limas de endodoncia, las mismas fresas, las curetas que se utilizan en profilaxis, tienden a perder el filo cortante por la alta temperatura que se manejan en las estufas secas. La ventaja que tiene la estufa del autoclave, que la estufa mientras tú estás esterilizando, o sea, puedes colocar más instrumental, la puedes abrir sin ningún problema, lógicamente con cuidado para que no te vayas a quemar, porque, ¿verdad? Está encendida. Y algo que es importante, que si en dado caso se ven trabajando con una de ellas, es que por lo regular las estufas secas tienen un termómetro. Entonces ustedes tienen que visualizar o empezar a contar las horas a partir de cuando el termómetro se puso a la temperatura deseada. Me explico. Si ustedes colocaron la estufa seca a 110, empezó a esterilizar cuando la estufa alcanzó la temperatura 110, no inmediatamente que usted entró. O sea, si usted entró al instrumental y le dio 60 minutos, no tuvo 60 minutos de esterilización realmente. Hay que contar el tiempo que duró la estufa para alcanzar los 110 grados Celsius. Eso por ponerle un ejemplo. En caso de que, pero para que lo tengan pendiente, en caso de que la vayan a utilizar. Por lo regular se pueden colocar sueltos en el instrumental o se pueden colocar en cajas esterilizables. En el caso de los autoclaves, siempre es bueno no colocarlo el instrumental suelto, sino colocarlo en fundas para esterilizar, para garantizar, ¿verdad? Un mayor cuidado de ese instrumental y de ese proceso de esterilización. No sé si se percataron el domingo pasado que las limas de endodoncia, las grapas y todo eso estaban en fundas para esterilizar. Ese es en el tipo de funda que se utilizan en autoclave. Y por lo regular nada más tienen un solo uso, no se reutiliza. Continúa. Métodos de esterilización, cuadro simplificado. Método medio, opciones. Físicos, calor húmedo, autoclave a vapor saturado. Calor seco, horno, líquido, inmersión de glutare, ¿cómo? Glutaraldehído. Ajá, al 2%. Inmersión en ácido paracético, químico gas de óxido de etileno. Por lo regular, en odontología no usamos ácido paracético. Sí usamos inmersión en glutaraldehído, que de seguro en algún momento ustedes lo han escuchado. El glutaraldehído es un agente químico. Vamos a hablar un poquito de él, creo que más adelante y en la guía que viene, que es realmente donde habla de los métodos químicos, ¿verdad? O sea, es un líquido que nosotros por lo regular lo diluimos en agua. Ese líquido se coloca una cierta cantidad, va a depender de la marca. Casi siempre la marca comercial te dice qué cantidad de la solución se le puede colocar a tanta cantidad de agua. Se puede, por ejemplo, preparar y darle varios usos, o sea, que no solamente se usa por un solo día, sino que se puede usar por varios días. Se dice, según la posología que tiene, ¿verdad? El agente químico, se dice que se puede utilizar, si por ejemplo yo coloco un instrumental 6 horas seguido, o sea, ese instrumental lo sumerjo en glutaraldehído, puede considerarse como un proceso de esterilización. Pero ustedes saben que, aunque algunos objetos, como por ejemplo objetos que son plásticos, cubetas plásticas, que casi uno no la puede entrar en autoclave o en estufa, bueno, en estufa seca no, pero en autoclave tal vez que pueda correr el riesgo. A veces vienen cubetas de un plástico de mala calidad y corre el riesgo, ¿verdad?
que se derrita aún estando en autoclave, porque va a depender de la calidad también del plástico de la cubeta. Entonces uno decide introducirla o sumergirla por más de 6 horas en glutaraldehído. Eso se considera un proceso de esterilización. Ahora bien, ya estamos hablando de un objeto que, aunque se lleva a la boca, no es un objeto que se maneja como de manera invasiva, como por ejemplo un mango de bisturí o un elevador, que ya son objetos meramente quirúrgicos. Entonces, o sea que con un objeto quirúrgico que implique sangre, tejidos y demás, no sería bueno como confiarse en que después de 6 horas ya se puede reutilizar sin haberlo pasado por una esterilización, ya sea o por calor seco o por calor húmedo. Porque recuerden que hay un tipo de bacteria que se llama espora, que lo vimos en la unidad pasada, que según lo que leímos, las esporas no son eliminadas al menos que estén expuestas a altas temperaturas. O sea que con un agente químico no las voy a eliminar. Puedo quizá evitar que sigan multiplicándose, por así decirlo, pero no las voy a eliminar del todo. O sea, que no se confíen en una esterilización meramente química, sino que siempre hay que pasarla por un método físico. Continúa, Patricia. Factores que influyen en la actividad de la esterilización. El número de microorganismos. A mayor número de microorganismos que se tengan al inicio, mayor tiempo para eliminar la población entera. Influencias ambientales. La presencia de materia orgánica regularmente inhibe la acción antimicrobianos químicos. Microorganismos localizados en biopolículas son difíciles de matar por biocidas, porque la actividad de este es dependiente de la temperatura de la reacción química. Los desinfectantes funcionan un poco mejor bajo temperaturas altas. Tiempo de exposición. Los químicos antimicrobianos suelen requerir un mayor tiempo de exposición para microorganismos más resistentes o endoesporas. Esto con el fin de que sea efectivo. Características microbianas. Dependiendo las características del microorganismo, se van a tener que usar diferentes métodos para poder eliminarlo. Ok, era lo que yo básicamente hablaba hace un momentito. Miren, el número de microorganismos va a interferir en lo que es el proceso de esterilización. O sea, si yo, por ejemplo, eh, vuelo, por así decirlo, o elimino un paso del proceso de esterilización, ustedes saben que me va a dar más trabajo, ¿verdad? Eliminar la población entera. Va a depender también de las influencias ambientales, si ese desinfectante que yo estoy utilizando funciona o no funciona. El tiempo de exposición, no es lo mismo yo sumergir un instrumental por 15 minutos que por 6 horas, ni darle un proceso de esterilización de 1 hora y 45 minutos a 10 minutos. O sea, el proceso no va a ser efectivo y no va a ser igual. Y la característica microbiana, hablaba ahorita de las esporas, o sea, dependiendo de la característica microbiana, eh, nosotros vamos a decidir si utilizamos diferentes métodos de esterilización. Y le doy un dato importantísimo. Ustedes saben que yo le decía, o que vimos en la guía pasada, que los microorganismos lamentablemente no son visibles a los humanos. Entonces, ¿cómo ustedes saben si un instrumental que ustedes están utilizando tiene una espora o no la tiene? Sencillo, simplemente agoten todo el proceso de esterilización. Era lo que yo le decía en la guía pasada. Al final, ustedes, o sea, puede ser un familiar de ustedes, pueden ser ustedes que vayan a utilizar ese instrumental. O sea, si yo no quiero que conmigo trabajen con un instrumental infectado o no estéril, yo no puedo permitir tampoco que se lo utilicen con otra persona. O sea que vamos a ser concienzudos a la hora de ejecutar lo que es el proceso de esterilización. Continúa, Patricia. Técnicas de barrera, guantes, mascarillas, protectores oculares, vestimenta del profesional.
Desinfección. Término Desinfección, término genérica que implica que la mayor parte de microorganismos patógenos son eliminados, pero con frecuencia permanecen los no patógenos o las formas resistentes de estos. Por lo general, incluyen agentes químicos. Constituye el procedimiento a seguir en artículos que no requieran necesariamente un proceso de esterilización, tales como la superficie de trabajo de la unidad dental. O sea, por más que uno quiera, el sillón dental no cabe en el esterilizador, ¿verdad? Yo no he visto esterilizadores tan grandes que donde quepa eh, el sillón dental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas superficies que no podemos entrar dentro del esterilizador? Pues desinfectarla. Pero para eso hay diferentes niveles de desinfección. Continúa, Patricia. Niveles de desinfección. Este proceso se divide en 3 niveles. Desinfección de bajo nivel, no elimina esporas bacterianas ni al Microbacterium tuberculosis. Desinfección de nivel intermedio, elimina Microbacterium, pero no las esporas bacterianas. Desinfección de alto nivel, DAN, elimina Microbacterium, tuberculosis, virus, hongos y algunas esporas. Miren, cuando ustedes vayan a utilizar un desinfectante dentro de su área clínica, siempre lean las indicaciones y los desinfectantes que nosotros utilizamos en el área de salud siempre dicen si es de bajo, intermedio o de alto nivel. Van a ver dos palabritas más adelante que están al final de esta guía, que cuando ustedes vean esas dos palabras, ustedes van a determinar si es un desinfectante de alto nivel o no. Entonces, miren, la desinfección de nivel bajo por lo regular la utilizamos en las mesetas donde nosotros trabajamos porque quizá no tenemos material contaminado, sino que colocamos la mayoría de los materiales dentales, o sea, que no tienen un contacto con bacterias directamente, aunque tal vez de manera indirecta sí. Desinfección de nivel intermedio, por ejemplo, la utilizamos mucho en el piso, porque, por ejemplo, cuando desinfectamos a nivel intermedio, utilizamos, por ejemplo, cloro en el piso para todas las áreas, ¿verdad? Que no podemos esterilizar. Y ya desinfección de alto nivel, ya lo utilizamos en el sillón, en las piezas de mano. Por ejemplo, no todas las jeringas triples se pueden desarmar y entrar dentro del esterilizador, porque hay una parte de la jeringa que se queda pegada a la unidad. Hay otra parte que sí que podría llevarse al área del esterilizador, pero hay otras que no. Por ejemplo, el pistilo, o sea, el pistilo, cuando me refiero a pistilo, es la punta, ¿verdad? De la jeringa triple, que es donde expulsa el agua y el aire. Podría llevarse a esterilizar porque se desarma eso y eso es básicamente lo que tiene más contacto de manera directa con la boca del paciente. O hay muchos odontólogos que optan por ponérselo desechable. También eso se puede colocar de manera desechable para evitar quizá el proceso de esterilización, tipo como si fuera, viene del mismo material del succión. No se puede doblar tan fácil como el succión, pero viene como en ese material plástico y que se puede llevar a boca de paciente y cada vez que vamos a un paciente, pues usamos un pistilo lógicamente totalmente diferente. Continúa, Patricia. El instrumental no invasivo requiere un nivel de desinfección alto o intermedio, mientras que el material ambiental requiere un nivel de desinfección bajo intermedio. Descontaminación. Es un pretratamiento necesario para su protección cuando se manipulan materiales potencialmente contaminados. Ok, miren, ustedes saben cuándo ustedes van a utilizar la descontaminación. Por ejemplo, yo no sé si los que trabajan como asistente dental lo hacen, pero yo sé que en su mayoría sí, me imagino que sí. Cuando nosotros utilizamos los carpules y las jeringas, agujas de sutura, nosotros por lo regular no la tiramos directamente en el zafacón, sino que tenemos un envase, que es donde la guardamos. O bueno, no que la guardamos, sino que la vamos almacenando hasta que esté lleno y ¿verdad? Lo desechamos a la basura porque no lo tiramos de manera directa
En el zafacón, ustedes saben que el zafacón tiene una funda que se puede, ¿verdad?, romper con facilidad y que esa jeringa y ese carpule que, ¿verdad?, que es un agente contaminante y es que es cortopunzante, es un desecho cortopunzante, entonces que quede como expuesto a la población, no sería lo correcto. Entonces, en ese galón donde nosotros colocamos las agujas y las jeringas, por lo regular nosotros le echamos un poquito de alcohol o cloro como una forma de descontaminarla, no de desinfectarla como tal, pero por lo menos de descontaminarla, que si en algún momento determinado se destapa, por lo menos no hayan tantas bacterias, ¿verdad? A eso que se refiere con descontaminación. Continúa, Patricia. Desinfectante, cualquier sustancia o proceso que se usa principalmente en objetos no vivientes para destruir gérmenes como virus, bacterias y otros microbios que pueden causar infecciones y enfermedades. La mayoría de los desinfectantes son productos químicos fuertes, pero a su vez se puede usar calor o radiación. Ok, Desinfec- aquí, sí, 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 sí. ok. Desinfectantes de uso común. Entre los desinfectantes están cloro, lejía, formaldehído, que está el para formaldehído y formol, glutarleído, Cidex, ¿qué? Alde, aldehide, Aleidex, ajá, Microbiex y Microbiex y Glutarex. Glutarex. Características del cloro: económico, fácil uso, útil para grandes superficies. El formaldehído, útil para DAN y esterilización química. ¿Qué es Y DAN? no sé, Desinfección de alto nivel, lo que vimos ahora. ok. Glutan, Glutaraldehído. recomendable para esterilización química de desinfección de alto nivel. Ujú. DAN. Observaciones. Corrosivos para metales. Se cambia cada día. El formaldehído, tóxico, poco activo a temperatura menor a 20 grados Celsius. Cambiar cada 14 días. Y el otro, Glutaraldehído. glutaldehído, Gluta. tóxico, Oye, gluta, glutaraldehído. glutaraldehído, Ajá. glutaraldehído, ok. Tóxico, cambiar cada 14 días. Antes si se enturbia. Eso era lo que yo le explicaba ahorita, que muchas veces nosotros lo, ¿verdad? Lo preparamos en agua, dependiendo de la casa fabricante, de la marca. Por ejemplo, aquí tenemos varias marcas: Cidex, Aldeidex, Microbiex, Glutarex. A mí me gusta mucho el Glutarex, ese yo lo he usado mucho. Eh, Viene un galón, por lo regular, va a depender lógicamente de la marca, pero en su gran mayoría viene en un galón, viene como un frasquito más pequeño, viene un polvo, se vierte en el galón grande, se mezcla, ¿verdad? Se mueve hasta que el polvo se integre al líquido, se pone de color azul más o menos. Ese es el color que tiene el Glutarex, al menos. Y uno tiene un mes para usarlo. O sea, ya después del mes, tú lo puedes usar, pero va perdiendo la efectividad y yo lo que quiero es, ¿verdad?, que esterilice. Entonces, ese se puede utilizar, el Glutarex se puede utilizar para desinfección del sillón, para desinfección de todas esas piezas que no se pueden entrar en el esterilizador, para prepararlo con agua, ¿verdad? Y vertir los instrumentos, ya sea 15 minutos, media hora, 6 horas, va a depender de qué tanto flujo yo tenga en el consultorio, ¿verdad? Pero ya que si lo vas a preparar, por lo menos que tenga, por lo menos que dure más de 15 minutos el instrumental para que, ¿verdad?, sea efectivo. Entonces, por eso es que dice que hay que cambiar cada 14 días, o sea, que yo puedo durar con una cierta cantidad de agua y del líquido
más o menos 14 días. Ahora, si se pone turbia, lógicamente sea porque yo le dejé partícula de jabón a ese instrumental, puede que el agua me cambie de color, o sea, que tengo que cambiarla, lógicamente, porque quiere decir que ya no está haciendo nada, o sea, no está siendo efectivo. Lo mismo pasa con el formaldehído. Es el mismo proceso, viene en el líquido, se coloca en una cierta cantidad de agua, te lo va a decir también la casa comercial. eh, También sirve para desinfectar el sillón, sirve para sumergir el instrumental y durar de 15 minutos a 6 horas máximo lo que uno le da. El instrumental para entonces luego pasar por el proceso de ya sea por autoclave o estufa seca. Ahora bien, como ustedes lo ven, todos al final son tóxicos, o sea, hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, el Glutarex, yo lo uso más con el instrumental, no desinfecto el sillón con él, porque es muy fuerte y tiende a ser cancerígeno en los pulmones. O sea, cuando se usa de manera, o sea, tipo spray con un atomizador. Es mejor usarlo, vamos a decir, líquido para colocarlo en un envase con agua. No es muy recomendable en spray para que lo tomen en cuenta, pero el que lo está usando y lo usa, que tenga cuidado. Trate de ponerse mascarilla, utilizar o desinfectar con guantes, no sin guantes, porque es un poco corrosivo también y tiende a... Una vez yo lo usé sin guantes y se me fue toda la piel de la mano. O sea, qué fuerte, señores. Tienen que, tienen que cuidarse a la hora de utilizarlo. Realmente es muy bueno y muy efectivo, pero tienen que tener también cuidado porque nosotros queremos esterilizar, pero no queremos, ¿verdad? Tampoco enfermarnos ni parar muertos. O sea, queremos las dos cosas. Queremos seguir trabajando y que el instrumental quede desinfectado y que los pacientes estén bien, pero también queremos sobrevivir nosotros, ¿verdad que sí? Continúa, Patricia. Conceptos de bacteriostático y bactericida. Un efecto bacteriostático es aquel que, aunque no produce la muerte a una bacteria, impide su reproducción. La bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. Un efecto bacteriostático está producido por sustancias bacteriostáticas. Estas sustancias son secretadas por los organismos como medios defensivos contra las bacterias. Un efecto bactericida es aquel que produce la muerte de una bacteria y está provocado por alguna sustancia bactericida. Los organismos secretan sustancias bactericidas como medios defensivos contra las bacterias. Los antimicrobianos de efecto lísico o lítico, lisis, en las bacterias provocan una reducción en la población bacteriana, en el huésped o en el uso de sensibilidad microbiana. O sea que de ahora en adelante, cuando ustedes vayan a utilizar un agente químico o un agente de desinfección, ustedes van a buscar estas dos palabras. Si dice bacterio estático, quiere decir que no elimina bacterias, ¿verdad? Desinfecta, pero no elimina bacterias. Lo que crea es como una capa que no le permite a la bacteria que se reproduzca y con el tiempo la bacteria muere. O sea, por envejecimiento muere la bacteria, ¿verdad? Que es el mismo efecto que nosotros hacemos cuando usamos la manita limpia. O sea, la manita limpia no desinfecta, o sea, no esteriliza, por así decirlo. O sea, que yo veo mucha gente que comete el error de que no se lava las manos y porque usa manita limpia, yo tengo mi manita limpia. No. El uso correcto o la forma correcta de usar la manita limpia es lavarse las manos con agua y jabón bien y luego usar la manita limpia. Cuando hacemos el lavado de manos o la limpieza de manos, como yo decía ahorita, con la limpieza se elimina un 80% de las bacterias. Entonces, vamos a decir que yo tengo un 80% de las bacterias eliminadas en mis manos, me coloco una manita limpia, lo que hago es que el otro 20% ¿verdad? Por vejez termina muriendo. Pero muchas veces no nos lavamos las manos, utilizamos la manita limpia, ¿verdad? Y comemos. O sea que esas bacterias que están en la mano, le ponemos la mano
al alimento y nos la llevamos a la boca, o sea que no estamos tragando la bacteria. Entonces, tengan mucho cuidado con el uso de, ¿verdad? De desinfectantes que digan bacteriostático. Quiere decir que crea una capa que al final la bacteria termina muriendo, pero el objetivo de nosotros es que muera. Entonces, busquen eh, desinfectantes que digan bactericida. O sea, cuando digan bactericida, quiere decir que eso se lleva a todo. O sea, que acaba con todo. Lisis significa muerte, sida significa muerte también. Entonces, cuando ustedes vayan a adquirir o estén usando ahora en su área de consulta, búsquenlo. Que el desinfectante que ustedes estén utilizando diga bactericida, que eso quiere decir que va a dejar todo de manera impecable, ¿verdad? O libre de bacterias, o libre de la gran mayoría de bacterias también, por así decirlo, porque vuelvo y les repito, las esporas no se eliminan en su totalidad, pero si por lo menos usamos un agente bactericida, por lo menos estamos garantizando que en su gran mayoría, ¿verdad? Se eliminen. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? A ver, los escucho. ¿Todo el mundo entendió? ¿No se entendió nada? Déjenme saber porque yo quiero saber. Se Yo desconectó. entendí muy bien, doctora. Se entendió bastante bien. Ok, entonces miren, de ahora en adelante ya ustedes van a tenerlo pendiente y van a revisar los agentes químicos que ustedes utilizan para desinfectar sillón y demás, que son piezas que no podemos llevar al área de esterilización, pero que sí podemos garantizar, ¿verdad? Una correcta higienización, simplemente con un agente químico, ¿verdad? Que diga esa palabrita, bactericida, y que realmente sea bactericida también. Entonces, nada, nos vemos el domingo a la misma hora por el mismo canal para trabajar entonces toda la parte práctica que corresponde al proceso de esterilización. Vamos a ver la práctica de esterilización en frío, esterilización en autoclave, en estufa seca, desinfección del instrumental y barreras, técnica de barreras, que es la forma correcta como la que debemos estar vestidos en el área odontológica como tal. Entonces, nada, ya ustedes saben, como siempre, a ponerse el día en plataforma, por favor, lo que faltan por tarea del módulo 3. Todavía no he podido entregar las notas, pónganse al día para yo poder entregarlas tal vez mañana para que tal vez me abran el módulo y yo pueda descargar la asistencia. Así que nada, ya ustedes saben. Si tienen alguna pregunta o duda, ustedes saben que me pueden escribir. Muchos me escribieron que tenían problemas con un foro, creo que fue el foro de materiales. Me encuentro extraño porque la mayoría de ustedes pudo hacerlo y yo vi que no tuvieron ningún inconveniente. Yo lo estaba revisando. ¿Alguna que otra persona ha presentado algún problema con el foro de materiales dentales para subirlo, para llenarlo? Sí, no. Yo no he presentado ningún problema. Yo Yo no. lo llené bien también. Ok, entonces, de todas maneras voy a revisar el foro más tarde. Voy a revisarlo y voy a ver qué es lo que pasa con el foro. Veo que ya me están trabajando el módulo 6 y estoy feliz porque hay muchos que van adelantados y de verdad que agradezco el hecho de que ustedes vivan constantemente, o sea, que no se paren, que siempre vivan constantemente haciendo las tareas y eso hasta que yo llegue. Yo creo que pueden hacer los foros del módulo 6, más no pueden subir las tareas porque las tareas están para abrirse después de cierta fecha. Dígame, Iris.
No puedo escucharla, Iris. No puedo escucharla, Iris. Tiene que abrir el micrófono. Ok, yo quería preguntar, yo estoy teniendo problemas en el módulo 5 de que no puedo subir las tareas. No me quiere abrir, no me da la Eh, opción para subirla. es probable, Iris, que, por ejemplo, esas tareas, por ejemplo, estén programadas para otra fecha. O sea, cada vez que uno hace una programación tiene fechas. Por ejemplo, en esta Sí. semana toca la unidad 1. Yo porque voy adelantada con la unidad 2, dándole la teoría. Pero realmente esta semana toca la unidad 1 que termina creo que es el domingo. Fíjese en la fecha de la, Ok. de la Yo tarea. no sé eso sí, de que decía que tiene 12 días para vencer, pero como usted dijo que hay personas que están ya trabajando en el módulo 6, entonces yo pensé que solamente yo estaba quedándome atrás porque la No, clase no me permite servir. no, usted no está atrasada, Iris. Ok, Usted no está atrasada, tranquilo, te va bien. Lo que gracias. pasa es que se abre en la semana que viene, si es de la unidad 2, y si es de la unidad 3, se abre en la otra semana. Ok, perfecto, gracias. A su orden. Dígame, Dominga. ¿Me escucha? Sí, ahora la escucho. Yo estoy haciendo la tarea, pero yo me he confundido con los módulos y creo que voy atrasada. Ok. Yo voy a volver a dar una revisadita y yo, como siempre, escribo por el grupo quién le falta cada cosa para que por favor entonces lo suban. Y ahí ya usted más o menos va a deducir cuál es la tarea que le falta. Más o menos va a tener una idea. Dígame, Milady. Con relación al módulo de las actividades que se realizan en el hospital respecto a pues, los instrumentos y los materiales que se utilizan, ¿hay que dar un desarrollo un poquito extenso obligatoriamente de lo que se hizo o podría ser un poco más, menos extenso? No tiene que ser tan extenso, solo explicar lo que usted hizo en su Okay, bandeja, mencionar el instrumental y la bandeja que usted está trabajando, etcétera. okay, porque yo estoy poniendo, por ejemplo, los instrumentales y para qué se utilizan. Ujú, Ah, podría ser también. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Todo bien? No todo está bien. Déjenme saber. ¿Todo claro? Todo claro. No, pues está bien entonces. Miren, si no tienen más preguntas, yo los voy a dejar. Nos veremos entonces el domingo, si Dios lo permite, con toda la buena actitud para trabajar entonces las prácticas que le corresponden el domingo y a lo que me deben práctica, entonces se van a quedar hasta el final y van a seguir conmigo hasta que me cumplan las prácticas ya realizadas. Entonces, nada, ya ustedes saben, cuídense mucho y feliz noche para todos ustedes. Gracias igualmente. Feliz noche. Gracias, igual, cuídense. Gracias. Bendiciones. Bye bye, igual, cuídense.